Es hora de que hablemos de salud. Bienvenidos a este espacio traído a ustedes gracias a Multiclínica. Soy Lixa Marí Pedraza y estoy agradecida de poder estar nuevamente junto a todos ustedes para aprender sobre nuestra salud. En esta ocasión, desde la Multiclínica de Humacao, me acompaña el neumólogo, el doctor Luis de Jesús, a quien le damos las gracias por estar con nosotros en este episodio de Hablemos de Salud. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros y vamos a empezar hablando qué es la EPOC y el enfisema. Cuéntenos un poco. EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en inglés es COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, y probablemente pues muchos de los pacientes entiendan más COPD que EPOC. Ajá. EPOC en Sudamérica la gente lo entiende, pero aquí es COPD. Es una enfermedad parecida al asma, pero se caracteriza porque no hay reversibilidad, o sea que los bronquios, los tubitos por donde entra el aire están estrechos fijamente, estructuralmente, y por lo tanto en las pruebas que hacemos de función pulmonar siempre hay limitación respiratoria. Bien. Es bien importante que clarifiquemos lo de enfisema, bronquitis crónica y COPD, porque a veces se piensa que todo enfisematoso tiene COPD, que todo bronquítico crónico tiene COPD y no es así. Okay. O sea, tiene COPD el paciente que uno le hace una prueba de espirometría forzada, donde botan aire en una maquinita que mide unos numeritos que nos dice si hay obstrucción de la tubería de respirar o no, y si es fija, si no mejora con broncodilatadores. Y si en esos numeritos cualifica para el diagnóstico de COPD, tiene COPD. ¿Y qué son esos numeritos? Pues el volumen de aire que uno exhala en el primer segundo dividido por el volumen de aire medido por la maquinita que uno exhala hasta que uno no puede más. Se llama la capacidad pulmonar vital forzada, exhalada. Si eso es menos de 0.70, tiene COPD. Si eso es mayor de 0.70, no tiene COPD. Okay. Enfisema es un diagnóstico estructural. Es un paciente que por efectos de humo de cigarrillo, humo de combustibles como es el gas, el carbón, etcétera, contaminación ambiental, se le han destruido tejido pulmonar y uno ve en un CT scan de alta resolución, en una tomografía computarizada, unos huecos, pues eso es enfisema. Si en la prueba de espirometría cualifica de COPD, pues tiene enfisema con COPD. Si en la prueba de espirometría no cualifica, pues no tiene COPD. Okay. Y lo mismo el bronquítico crónico, que es una definición clínica. Es un paciente que periódicamente, en un periodo de 2 años o más, tiene unas épocas que duran de 2 a 3 meses, donde tiene tos con flema, sin tener infección, inflamación con expectoración. Pues ese paciente, uno dice, tú tienes bronquitis crónica, o sea que tienes recurrencia de esos síntomas, te hago una espirometría, si cualificas como COPD, pues tienes bronquitis crónica con COPD, si no, pues tienes bronquitis crónica, no tienes COPD. Porque es importante puntualizar esto, porque a veces yo veo en la oficina pacientes que tienen enfisema, utilizando medicamentos broncodilatadores que usamos en COPD y en la función pulmonar no tienen COPD. Y tú dirás, entonces, ¿con qué lo trato? Pues no lo trata. Le dice, no puedes seguir fumando, ponte las vacunas de influenza, neumococo, virus respiratorio sincicial, COVID y todo lo que salga nuevo, porque si te da una de esas infecciones, vas a estar más malito por tener enfisema. Le observo su oxigenación en la sangre, me ocupo de su nutrición, pues porque el enfisematoso hace tanto esfuerzo para respirar que a veces pierden masa muscular y hay que alimentarlo y ejercitarlo y ponerlos en programas de rehabilitación cardiopulmonar. Pero no se le da broncodilatador al que no tiene COPD, al que no tiene obstrucción. O sea, al que tiene COPD, pues entonces hay una guía de tratamiento para ese paciente. O sea que puede haber pacientes que tengan una condición y no la otra. Que tenga enfisema y no COPD, que tenga bronquitis crónica y no tenga COPD,
que en la primera evaluación de la oficina cualifique para COPD porque tiene esos números diagnósticos de COPD, pero entonces una vez lo comiencen broncodilatadores y le hago una espirometría de seguimiento, se normalizó, Ok. pues era un asmático maltratado, era un Mm, asmático que como no estaba en los medicamentos indicados, ujú. pues daba la impresión de tener COPD, pero no tenía COPD. Y entonces uno tiene que Sí. cambiar el diagnóstico y ajustar el tratamiento, Ujú. porque cada asma tiene unos tratamientos y COPD tiene unos parecidos, pero hay otras reglas. Ok, la Ujú. importancia también de ese seguimiento. De seguimiento y Ujú. reevaluar continuamente todo. Entonces, ¿cuáles serían las principales causas tanto del COPD como del enfisema? COPD hay múltiples causas. Hay causas genéticas, donde pues hay una predisposición genética a desarrollarlo. Hay causas por desarrollo, o sea, low birth weight birth, o sea, niños que nacen con peso bajo tienen una predisposición mayor a Ok. desarrollar COPD en su adultez Ujú. que el niño que no tuvo eso. Exposición a combustibles de biomasa como es el gas fluido, el querosín, todo esto que tú quemas para cocinar, pues hay una toxicidad que te predispone a desarrollar COPD en algún momento de tu vida. Ujú. Principalmente eso, genética, ambiental, causas infecciosas, igual que en asma, pues causas infecciosas, COVID, tuberculosis, micoplasma, influenza, etcétera. Podría haber daño estructural que si no se diagnostica y se trata adecuadamente, pues vas a terminar como COPD. Y Ujú. asmáticos maltratados, ¿y qué es un asmático maltratado? Al que no se le recetó cortisona inhalada, Ok. corticosteroides antiinflamatorios, pueden desarrollar una reestructuración, un remodeling, una remodelación de Ujú. sus tubitos de respirar y ya no responde a la broncodilatadora y entonces de asma pasa a COPD. Y nosotros Ujú. hablamos con un sobrelapamiento, un overlapping de asma, COPD. Pues porque es tan severa el asma y no se trató adecuadamente y terminaste con un daño estructural en la tubería respiratoria. Wow. ¿Y estas causas también podrían ser de enfisema? Enfisema genético, que Ok. tenga deficiencia de una sustancia que se llama alfa-1 antitripsina, es una sustancia que produce el hígado, va a los pulmones y protege los pulmones de destrucción por cosas que respiramos. Es Mm, una antiproteasa, o sea que cuando inhalamos cosas irritantes, cuando inhalamos humo de cigarrillo, humo ambiental, etcétera, se activa un proceso inflamatorio en el tejido pulmonar. ujú. Hay unas proteasas, que es unas enzimas que rompen el tejido, lo digieren, Ujú. como si estuvieran en el estómago, lo digieren y lo destruyen, lo rompen. Pues esta antiproteasa natural que Dios nos puso, pues contrarresta ese proceso. Ok. Hay pacientes que tienen una genética donde tienen deficiencia de esa sustancia. Así que en un paciente que yo diagnostique COPD o que diagnostique con enfisema, le debo hacer niveles de alfa-1 antitipsina en suero, porque si está anormalmente bajo, pues Ujú. hay un tratamiento donde semanalmente se le suministra intravenoso esa sustancia para detener el deterioro, porque lo que ya tiene, lo tiene. Ujú. O sea, lo que se destruyó, se destruyó. Uno lo que quiere es que eso no siga progresando. Claro. Ese sería enfisema. Así que enfisema es, si es genético, dale ese augmentation therapy. Si no es genético, deja de fumar rapidito, evita el utilizar los combustibles estos que se asocian con esto, evita las infecciones respiratorias vacunándote, protegiéndote, usándote Ujú. la mascarita, etcétera, etcétera. Y ya, ¿De qué manera se diagnostica el COPD y el enfisema? el enfisema lo diagnosticas con un CT scan de alta resolución. Ok. Puedes sospecharlo en una placa regular, que vea los pulmones bien inflados, bien oscuros, o sea, donde hay pérdida de tejido pulmonar y de vasculatura, pero un asmático hiperinflado puede parecer eso. Ok. Un COPD hiperinflado con aire atrapado puede parecer eso, así que un CT scan de alta resolución me va a demostrar las áreas de destrucción de tejido. Ujú. El COPD lo diagnostico con la prueba de espirometría que comentamos ahorita. O Ujú. sea que es síntomas y la pruebita de soplar en una maquinita.
¿Cuáles son los primeros síntomas que un paciente debe observar y que debería entonces buscar ayuda? Los síntomas de COPD va a ser falta de respiración. Ok. Nosotros llamamos disnea, o sea, que te falte el aire progresivamente en diferentes actividades. Puede ser cuando tienes que subir una cuesta bien empinada, como cuando subes 2 o 3 pisos. Pero si sigue deteriorando, pues puede ser cuando voy al baño por la noche, Ok. cuando camino de aquí a allí par de metros. Ujú. Pues vamos a ver las diferentes gradaciones. Y hay unos cuestionarios validados para eso. Hay uno que se llama el MMRC, que es una prueba que lleva muchos años, donde uno le hace unas preguntas claves al paciente. Por ejemplo, pues te fatigas en ir de ahí caminar de aquí a allí, llegas hasta el baño, puedes caminar 2 o 3 pisos y uno va entonces gradándolo. Y mientras más alto el número, pues más síntomas de fatigabilidad tiene. Ujú. Y hay otra que se llama el CAT, C de cielo AT, que es el COPD Assessment Test, donde son como 10 preguntas y uno le hace unas preguntas al paciente y también lo categoriza. Entonces eso nos da unos números. Pues porque el COPD yo lo tengo que evaluar en base a exacerbaciones, o sea, las exacerbaciones. ¿Que una exacerbación? Pues que me siento bien mal, que estoy bien fatigado, que estoy tosiendo, que estoy expectorando si tengo un componente bronquítico, Ujú. que me siento el pecho apretado, bien parecido a asma. Ujú. ¿Cuántas veces al año le ha pasado eso o le está pasando eso? Más la sintomatología en base a los cuestionarios que ya le dije. Ok. Con esas dos cosas, uno entonces lo encajona en grupos de riesgo y así uno los trata. Así que un Ujú. paciente que, por ejemplo, pues la fatigabilidad es poca, primero tiene ya COPD, o sea, que Ujú. le dice su FEV1-BC ratio menos de 0.70, o sea, que tiene COPD. Ok. No es asma, no es otra cosa, es COPD. Ujú. Bien, pero digo que te está fatigando poco, o sea, el índice en el MMRC es 1 o menos, el índice en el CAT es 10, menos de 10, y lo estás teniendo una exacerbación al año, pues yo te tengo en un broncodilatador solamente que se llama LABA o LAMA, o Ujú. sea, long acting beta agonistas que dilatan los bronquios, o los long acting muscarinic antagonists, que son las llavecitas que abren o cierran los bronquios, pues lo tengo en uno o el otro. Ujú. Si el paciente tiene una sintomatología mayor, o sea que yo como médico digo, mira, tiene un MMRC más 2 de 2 o tiene un CAT mayor de 10, pues le doy los dos medicamentos que van a causar mejoría en la sintomatología porque abre la tubería hasta donde se pueda, porque dijimos que era una obstrucción irreversible, Ok. pero siempre hay un poquito de mejoría. Ujú. Bien, si el paciente tiene sintomatología severa y también este está teniendo 2 o más exacerbaciones al año o ha tenido una o más hospitalizaciones al año, Ujú. pues ya yo tengo que subir la escalera de tratamiento y en ese paciente pues hay otros medicamentos adicionales como es la cortisona inhalada. Ujú. Si tiene los marcadores de eosinófilos en la sangre más de 300, o sea que uno le hace un contagio total de eosinófilos. Eosinófilo es una célula mediadora de inflamación que participa también en los procesos inflamatorios de los COPD, igual que los de asma. Pues si tiene un contagio alto, yo le doy cortisona inhalada adicional a estos medicamentos broncodilatadores que ya le di cuando estaba menos malito. Ujú. Pero ¿por qué tengo que tener ese contagio de eosinófilos? Porque si el paciente tiene menos de 300 eosinófilos y yo le doy cortisona inhalada, lo pongo a riesgo de neumonía, de Wow. pulmonías. O sea que por eso es que hay que tener esto bien claro cuando uno Ujú. está manejando pacientes con estas condiciones, porque no todo lo que parece lógico en tratamiento Ujú. se ha probado que le haga bien a un paciente. Así que uno tiene que ser bien cauteloso y hacer las evaluaciones pertinentes y darle al paciente lo que está probado que funcione, que funciona. Ok. Es lo que se llama evidence-based medicine, Ujú. ¿eh? ¿Tiene lógica darle un antiinflamatorio? Sí, parece que sí, pero Ya. se ha probado que se lo vas a dar cuando se cumpla con este criterio, no siempre. Wow. ¿Y en pacientes con enfisema, el tratamiento es Si similar? no tiene COPD, no tienes que darle nada de esto. Ok. Acuérdate que tenemos que separar Ujú.
misconception, porque hay Sí. una mala percepción que uno ve continuamente en el paciente Ujú. que tiene enfisema, tiene COPD. No, No el necesariamente. enfisematoso tiene COPD cuando en la prueba de espirometría forzada postbroncodilatador no revierte y cualifica con el diagnóstico de COPD. Ujú. El bronquítico crónico que un par de veces al año está 2 o 3 meses, tose que tose y boto flema y tose que tose y boto flema, tiene COPD cuando le hago la prueba Ujú. y tiene el criterio de COPD por prueba de espirometría. Ujú. Así que, Bien. pues, lo trato como COPD cuando es COPD. Okey. Y además de esto, ¿existen algunas terapias alternativas para manejar los síntomas de estas condiciones? Los broncodilatadores definitivamente. Cuando están bien malitos y tienen componentes de bronquitis crónica, pues hay derivados de teofilina, que es un broncodilatador antiguísimo que usábamos mucho en asma hace 30 años o 40 años atrás, pero hay unas formulaciones de teofilina más purificadas, con menos efectos no deseados, que la utilizamos en grupos de COPD que tienen las características estas de chronic bronchitis, de Ujú. expectoración y flema y eso. En este tipo de pacientes, ¿se pueden intervenir quirúrgicamente o hacer algún tipo de intervención para mejorar? Los pacientes que tienen enfisema y que el enfisema le está causando disfunción respiratoria, se puede hacer lo que se llama long volume reduction surgery, donde se opera y se le corta el área que está disfuncional, Ujú. el resto de los pulmones normales expande y ocupa ese espacio. Antes eso había que hacerlo por un cirujano torácico en un centro especializado. Ahora hay neumólogos intervencionales que mínimamente invasivos lo hacen a través Okey. de un broncoscopio. Ujú. Con unas implantaciones de unas valvulitas, pues hacen que se colapse esa área que no sirve y que el tejido pulmonar bueno que queda ocupe ese espacio y el paciente mejora en los síntomas. Guau. Pacientes con enfisema que desarrollan unas bulas, que es como si te enfaran un globo de cumpleaños dentro del tórax, Ujú. ¿no? Porque se va rompiendo y dilatando y ocupa mucho espacio. Es un área muerta que no participa en el intercambio de oxígeno y en la eliminación del dióxido de carbono. Pues esa se hace una bulectomía, donde entonces se interviene quirúrgicamente y se corta eso. Riesgo con eso, que si hay una bula más chiquita en otra esquina, cuando expanda se hizo bien grande. Mm. Así que uno tiene que hacer una evaluación bien concienzuda de función pulmonar, de un estudio nuclear de pulmones de ventilación y perfusión, para yo ver entonces cómo está el movimiento de aire en todo el tejido pulmonar, cómo está el suministro de sangre en todo ese tejido, y yo poder pronosticar, pues, qué pasa si corto este pedazo, Ujú. si el otro se puede encargar, ese tipo de cosas. ¿Cuáles serían entonces las posibles complicaciones que puede tener un paciente adicional a esta que nos acaba de mencionar? Igual que los asmáticos, o sea, si no te cuidas, pues vas a desarrollar problemas severos donde tienes que hospitalizarte porque vas a tener problemas de oxigenación, problemas de eliminación del dióxido de carbono, de que uno produce dióxido de carbono, que uno lo bota Ujú. y uno coge de afuera oxígeno, que uno lo utiliza. Ujú. Pues el paciente que tenga mucha obstrucción, mucha disfunción, pues va a tener problemas de oxigenación de la sangre y podría necesitar oxígeno en un momento dado. Si tiene problemas de eliminar el dióxido de carbono, pues va a necesitar posiblemente ventilación mecánica, que es los pulmones artificiales que uno utiliza con una mascarita, igual que los apneicos, pero en este caso para eliminar dióxido de carbono en este paciente. Malnutrición, Ujú. porque el paciente con enfisema consume mucha energía en respirar. Guau. El paciente con COPD descompensado consume mucha energía en respirar, así que puede desarrollar una caquexia, que es pérdida de musculatura, Ujú. que es necesaria para respirar, porque yo puedo tener unos pulmones normales, pero si mis músculos de la respiración, los intercostales, el diafragma, los de acá y los escalenos, etcétera,
pues no están fuertes, pues no puedo respirar bien. Ok. Así que tengo que entrar en un proceso de nutrición adecuada para que ese paciente que tiene impedimento, ya sea por enfisema o por COPD, pues se mantenga nutrido, se mantenga fuerte y pueda respirar. Doctor, pero cuéntenos entonces cómo las personas pueden prevenir COPD o enfisema. No fumar, Ujú. evitar el utilizar combustibles de biomasa en espacios cerrados, como es leña, gas fluido, querosina. En África, en India, utilizan excreta de vaca seca como combustible. Wow. Pues todo eso es biomasa, o sea, Ujú. cosas que se queman, pues todos esos humos te hacen daño. Hay factores ocupacionales, exposición a diferentes químicos, a diferentes humos. Pues el patrón o proteger a ese paciente con Ujú. lo que OSHA diga que hay que ponerse para proteger la vía aérea, al bregar con esa cosa específicamente. Ok. O sea que, ahora, cuando es genético, pues te lo ganaste. O sea, tú Ujú. no, pues, que un médico lo identifique, que identifique que tienes deficiencia de alfa-1 antitripsina y que comience la terapia de aumentación temprano en la vida del paciente, porque como te comenté, pues una vez tienes destrucción, tienes destrucción. Lo que yo puedo hacer es evitar que siga empeorando. Ujú. Así que diagnóstico temprano de lo que se pueda remediar y uno no buscárselo Ujú. fumando, vaping, you name it. Claro. Y en un paciente, ¿verdad? Para finalizar, en un paciente que tenga ambas condiciones, ¿cuál sería la mejor recomendación que les Ambas diera? condiciones, ¿cuál? COPD y enfisema. Sí. Pues enfisema, evitar las cosas que te lo van a empeorar. Y COPD, utilizar los broncodilatadores escalonadamente, guiado por tu médico. Qué bien. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros una vez más en Hablemos de Salud y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Siempre a la orden. Bueno, y yo me despido de ustedes. Gracias por conectarse con nosotros en Hablemos de Salud. Recuerde compartir e invitar a sus vecinos y amigos a seguirnos para que ellos también puedan beneficiarse de todos los temas importantes que cubrimos como parte de nuestro programa. Recuerden que este espacio Hablemos de Salud llega a ustedes gracias a MMM Multiclínica. Si tienen más preguntas o desean obtener información personalizada, no duden en comunicarse con nosotros al 787-522-2482 de lunes a viernes de 7:30 a 5 p.m. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo episodio de Hablemos de Salud.